A ver, jóvenes del tercer ciclo de la carrera profesional de computación informática, tenga buenas tardes. Estamos una semana más del curso de lógica de programación y esta vez vamos a hablar sobre la constante de variables y expresiones. Ya vamos a ver a qué se refiere este tema. Comenzamos con lo que es una variable. Dice, ¿qué es una variable? Una variable es un nombre que vamos nosotros a dar y ese nombre va a almacenar una información. ¿Y esa información dónde se va a guardar? En la memoria de la computadora. Pero se va a guardar en la memoria RAM, esa memoria temporal, que cuando la computadora se apaga, desaparece, ¿no? Entonces ahí se está almacenando. Pero ustedes se preguntarán, entonces, si nosotros queremos guardar información que quede para siempre, que no se pierda, ya no tenemos que tenerla en variables, sino luego la información tenemos que pasarla a una base de datos, que justamente es el otro curso que también estamos llevando, ¿no? Cómo diseñar una base de datos para luego guardar la información. Pero para crear un programa, sí necesariamente tenemos que utilizar variables, porque tenemos que hacer un montón de cálculos. Entonces hay que aprenderlas, cómo se utilizan esas variables, esas constantes y esas expresiones, ¿ya? Entonces, la variable, la información que se almacena en la variable va a estar en la memoria RAM, en la memoria que se pierde cuando la computadora se apaga, ¿ya? Ahora, para poder utilizar una variable, tenemos que declararla a la variable. Como por ejemplo, indicarle de qué tipo es. Dependiendo de la información que quiera almacenar la variable, hay que verle qué tipo es. Por ejemplo, si yo voy a almacenar un nombre, será de tipo texto la variable. Si voy a almacenar una edad, la variable será de tipo número. Si voy a almacenar el precio de un producto, también será de un tipo número. Si voy a almacenar la fecha de nacimiento, fecha de compra, fecha de existencia, la variable será de tipo fecha. Y si voy a almacenar una hora, por ejemplo, la hora de ingreso o la hora de salida, la variable será de tipo hora. O sea, hay tipo de variable. Dependiendo de la información que voy a almacenar, tendré que declarar mi tipo de variable. Por ejemplo, acá les he puesto un ejemplo de cómo declarar una variable entera, que la variable se llame x. Yo quiero declarar una variable de nombre x para que me almacene números enteros. Entonces, esa variable x hay que declararlo de forma entera. Y utilizando un lenguaje de programación llamado C, se hace así, ¿ve? In espacio x punto y coma. ¿Qué estoy indicándole ahí a la computadora? Que la variable x va a ser de tipo entera. Pero eso es cuando utilizamos el lenguaje C. Pero existen un montón de lenguajes de programación. Existe, por ejemplo, la clase pasada hemos visto, existen el Visual Basic, el Java, el Visual Studio, el Power Builder, el PHP, el Borland C. Existen un montón de lenguajes de programación. Pero casi no varía mucho entre un lenguaje y otro. Lo importante es que nosotros ahorita en este momento entendamos que para poder utilizar una variable, primero hay que declararla. Y se declara dependiendo del tipo de dato que voy a almacenar. Por ejemplo, aquí le estoy indicando que esta variable x va a ser de tipo entero. Por ejemplo, acá esta variable r en el lenguaje C va a ser de tipo decimal. O sea, con esa palabra se declara que va a ser de tipo decimal. Por ejemplo, acá esta variable c va a ser de tipo texto. Por ejemplo, en la variable c, si quiero almacenar un texto, como por ejemplo una dirección, un nombre de una persona, el nombre de una ciudad, el nombre de un país, entonces la variable tiene que ser de tipo texto. Si voy a almacenar los precios de un producto, precio de compra, precio de venta, la variable será de tipo decimal, por ejemplo, doble para decimal. Si voy a almacenar la edad de una persona, la cantidad de personas, eso será la variable de tipo entera, ¿no? Entonces, así se declaran las variables. Dependiendo del lenguaje de programación, se utiliza una palabra propia del lenguaje. Esta palabra propia del lenguaje se le llaman palabras reservadas del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo declarar una variable que se llame char. ¿Por qué? Porque esta variable char, esta palabra char ya es una palabra propia del lenguaje que me permite declarar una variable de tipo texto. Esta palabra reservada doble es una palabra propia del lenguaje que sirve para declarar una variable de tipo decimal. Esta palabra reservada in
Es una palabra propia del lenguaje que sirve para declarar una variable entera. En esta pantallita, ¿cuántas variables tengo? 3, ¿no es cierto? X, que es de tipo entera, mi variable R, que es de tipo decimal, y mi variable C, que es de tipo texto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Dígame, ¿todo bien? Continuamos. Por ejemplo, en esta línea acá, a ver, ¿quién me dice en esta línea qué hemos hecho? A ver. Ahí dígame qué le estoy indicando a la computadora en esta línea que estoy remarcando. Hola, ¿están ahí? Carlos Muñoz. ¿Se encuentra Carlitos? No hay ninguno quiere responder. Wilder, Catherine, Mayra, Violeta, Alexis, cualquiera de ustedes están ahí. Bien, a ver, acá vamos a de nuevo compartir la pantalla. Ya. Bien, vamos al archivo. Ya. Entonces, en esta parte, estamos indicándole que vamos a grabar, vamos a declarar tres variables de tipo entera, ¿no? La variable i, la variable j y la variable k. Tres variables hay de tipo entera, justamente lo que me había respondido en el chat su compañero Jin José Abanto, que es para declarar tres variables enteras en una sola línea de código, ¿no? Muy bien. Ahora, para declarar una variable, pues hay que tener en cuenta que la variable se recomienda que comience con una letra. Por ejemplo, la variable no debe comenzar con un número, si no va a salir error. No hay que utilizar símbolos especiales tampoco para cuando se declara una variable, ¿ya? Para declarar una variable, no hay que utilizar pues las palabras reservadas del lenguaje de programación. Como por ejemplo, en el lenguaje de programación C tenemos la palabra auto, break, case, char, const, continue. Entonces esa palabra no hay que utilizarla para variables porque la computadora se va a confundir, ¿ya? La variable, en una variable también una letra mayúscula es diferente a una letra minúscula. En una variable también no hay que utilizar espacios entre el nombre de la variable, sino en lugar de espacio hay que utilizar el guión bajo. Por ejemplo, acá, ejemplo de variables. Yo puedo utilizar la variable a, puedo poner in a, o sea, declarado de tipo entero mi variable a. Puedo utilizar, por ejemplo, la variable p. ¿Por qué es válido esta variable? Esta es una variable, ¿por qué? Porque comienza con una letra, ¿está bien? Normal, y no tiene símbolos especiales. Esta variable, ¿estará bien? También porque comienza con una letra. Esta variable turreda también porque no hay espacio, sino entre palabra y palabra tenemos un guión bajo. Entre palabra y palabra hay guión bajo. Entonces, si hubieran espacios entre palabra y palabra de una variable, hubiera error. Por ejemplo, acá este también está bien porque la variable tiene mayúsculas y minúsculas, sí, pero comienza con una letra y como comienza con una letra es válido. Esta variable también es válida. Estas son variables no válidas. Por ejemplo, acá, ¿por qué ese no es válida esta variable? No es válida porque comienza con un número. Las variables no deben comenzar con números. Esta también porque no es válido, porque acá hay un espacio en blanco. ¿Ve? Cuando hay espacio en blanco, todo esto, esta variable no es válida, porque no deben contener espacio en blanco en el nombre de la variable. Estos son nombres de variables. Acá, ¿por qué esto no es válido? Porque acá contiene un punto y la variable no deben tener caracteres especiales. Aquí también ve, aquí tiene la ñ tampoco no es un carácter especial, entonces está mal esta variable. ¿Por qué está mal? Camión, porque también lleva un acento, la variable no lleva caracteres especiales. Esta variable también está mal porque contiene el símbolo de dólar. Entonces las variables deben comenzar siempre con una letra y no deben tener ni espacios ni caracteres especiales como la ñ, el acento, ni como el valor del dólar.
Las variables sí pueden tener guión bajos, pero todo junto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sabiendo ya que es una variable, ¿no? Que la variable en la variable es un nombre donde se almacena una información y que hay tipo de variables, texto, fecha, números, y que para utilizar las variables, los nombres de variables no pueden ser igual a la sintaxis que tiene el lenguaje que estoy utilizando, como por ejemplo el lenguaje C tenemos esa sintaxis y ninguna variable tiene que tener, porque debe tener ese nombre, no debe tenerlo. ¿Ya? Y la variable es para cuando se le pone su nombre no debe utilizar ni espacios ni caracteres especiales, ¿no? Muy bien, entonces eso es referente a lo que son pautas para declarar una variable. Ahora, miren acá, aquí tengo una variable que le he puesto de nombre pi y en esa variable estoy almacenando el número 3.1416. ¿Por qué es constante esta variable? Porque este valor nunca cambia, ¿no? El valor de pi siempre es 3.1416. Cuando yo quiero que una variable me almacene un valor que nunca va a cambiar, entonces esa variable será de tipo constante. Miren acá esta variable. Aquí le he puesto una variable, he puesto área es igual pi por radio, un símbolo 2. Esto significa el área es igual a pi por r elevado al cuadrado, radio elevado al cuadrado. Este es el símbolo de multiplicar, que ya lo vamos a ver, ¿ve? Este símbolo de multiplicar, este es el símbolo de la potencia. Entonces, existen caracteres para los símbolos. Vamos a poner acá temporalmente, porque ya más abajo están los caracteres, pero voy a bajarlo acá. Bien, voy a poner un cuadradito aquí. Vamos a ponerle un cuadrado para ponerle algunos símbolos para que los tengan en consideración. Aquí hay símbolos especiales que se utilizan para declarar, para los operadores. Por ejemplo, la división, la potencia es, bueno, vamos a usar la potencia por acá, vamos a copiarlo de aquí mejor. La potencia es este símbolo. Este símbolo, la computadora lo reconoce para la potencia. Ya más abajo vamos a hablar de ese símbolo. Luego tenemos, esta es para la división, este es para la multiplicación, el asterisco, para la suma y para la resta. Miren, estos operadores, ya que lo vamos a hablar más abajo, son los operadores utilizados para que la computadora los pueda entender. ¿Ya? Son operadores en la posición, muy bien. Son operadores básicos. Para que este para la potencia, este aquí es para la división, este para la multiplicación. Caramba. Multiplicación. Ya. Vamos a ponerlo más anchito. Este símbolo se utiliza para la suma. Y este se utiliza para la resta. Ya. Mira, estos son los... Y por ejemplo acá, mira, acá entonces, ¿qué quiere decir? A es igual a la variable pi, lo multiplica por la variable radio y lo eleva a la número 2, porque este de acá es potencia, ¿no? Entonces, en este de acá, ¿qué variables tenemos? En este de aquí, ¿qué variables tenemos aquí? Ahí tenemos, por ejemplo, la variable área, tenemos la variable pi y la variable radio. Aquí tenemos tres variables. Lo que pasa es que en área voy a almacenar la multiplicación de pi por el radio elevado a la 2, al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Ahora, variables que le estaba indicando, hay una clasificación que pueden ser variables numéricas, mire, hay lógicas también, hay alfanuméricas que son las textos, pero aparte también hay, por el uso, las variables puede ser de trabajo, puede ser contadores, puede ser acumuladores. Miren acá, por ejemplo, IVA tiene valor 15, PIC 3.14, costo 1500. Por ejemplo, aquí tengo tres variables que están almacenándome valores numéricos. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí vamos a dejar la primera parte de la grabación de lo que son la introducción a las variables.